Hola, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. El día de hoy que nos toca ver trauma abdominal, ya dentro de lo que, pues, si se fijan, las pláticas que vienen están relacionadas con dolor abdominal. Está abdomen agudo, sepsis abdominal, y dentro del dolor, pues está de las urgencias médicas que tenemos quirúrgicas, pues está el trauma de abdomen. El trauma de abdomen, pues puede ir solito, con nada más traumatizado el abdomen. Vamos a pensar que tengamos una contusión directa en el abdomen. O sea, también eso es por contusión. Entonces ahí tenemos nosotros lo que se conoce como trauma en abdomen cerrado. Luego no es nada fácil hacer diagnósticos al respecto. Bueno, ahora ya tenemos precisamente, por eso está la rutina. Tenemos las lesiones por arma, sea arma punzocortante o arma de fuego. Entonces, y otras estructuras que pueden penetrar a través de la pared abdominal, que pudieran no tener que ser relacionadas con violencia homicida, ¿no? Sino pues, a lo mejor una caída de altura y quedar a veces empalado en las personas de la construcción, por ejemplo, en alguna varilla que estaba salida y cosas por el estilo, que básicamente pudiera estar relacionado con exclusivamente una lesión del abdomen. Las más de las veces no es así. Tenemos lesiones en varios sitios y por eso es que necesitamos nosotros abordar a los pacientes con un criterio global, justamente para no omitir lesiones. Hubo una época, existe una publicación que se conoce como de todas las áreas hay, que se producen en Estados Unidos, que son, en el caso mío, son las clínicas quirúrgicas de Norteamérica. Entonces están las clínicas gastroenterológicas de Norteamérica y así como esas, cada una de las especialidades tiene. Entonces ahí normalmente es una revista que cada uno de los capítulos o de los artículos tiene un sustento bibliográfico sumamente abundante y son más bien temáticas que como si fuera el artículo de una revista que responde solo a una pregunta. Entonces, y me acuerdo que hubo no me acuerdo si el título en general era ese del fascículo de ese mes. Bueno, eran trimestrales porque eran bimestrales, no me acuerdo si eran 6 o 4 cada año. Yo las compraba cada año. Sola, la verdad es que las dejé de comprar con tanta información que tenemos, ya no nos hace falta probablemente tener esa información y estar gastando esa lana. Pero pues yo las compré durante muchos años. Y resulta que hubo una a donde decía lesión inadvertida, némesis del cirujano de trauma, y se pusieron muy de moda los hospitales de trauma. Incluso nosotros aquí tenemos dos hospitales de trauma muy bien definidos, que está el del Seguro Social ahí de la Diagonal, que es el que ha estado pues, ya desde hace muchos años. Originalmente ese no era un hospital del Seguro Social, era un hospital del ferrocarril, curiosamente, cuando el ferrocarril decidió pasar todo su sistema médico y su derecho a biencia al Seguro Social, pues lo adoptaron, se quedaron con él, lo reconstruyeron y se convirtió como hospital de trauma. Y recientemente, en la época de Moreno Valle, pues se construyó otro hospital que lleva el nombre que es su abuelo, que fue gobernador de Puebla, y es el de trauma de la Secretaría de Salud. Ahora tendría que ver, digamos, con lo que sería el INSABI, ¿no? Con atención al público.
Entonces, esos son hospitales de trauma. En Estados Unidos se pusieron muy de moda y había varios médicos que conocíamos nosotros mucho. Uno se apellidaba Demetriades, un apellido así como griego, y había otros más que publicaban mucho al respecto. Y pues las grandes urbes, a donde empezó a haber violencia, aparte de la cuestión de la guerra, pues hicieron que fuésemos conociendo a través de los años lo que sucedía. Y los norteamericanos verdaderamente, a raíz de que este médico, cirujano incluso, cuando se lesiona en una avioneta, que es lo que da lugar al curso del ATLS, ¿no? Así como ustedes tienen la reanimación neonatal, son cursos que desde el punto que requieren de destrezas, requiere de conocimiento profundo del tema, a veces no tan profundo, pero sí requiere de destrezas de acción en el momento muy bien organizadas, muy bien sistematizadas y muy bien justificadas, ¿no? Entonces yo me acuerdo de la reanimación neonatal que hacía cuando era yo residente rotatorio, les estoy hablando del año 80 del siglo pasado, pues ya va a ser cuántos, 40 años, ¿no? 81 más o menos, bueno, desde el interno de pregrado porque no se había modificado. El internado de pregrado yo lo hice en 1978 y en 1980, cuando 81, cuando ya era yo reciente rotatorio, que me tocó rotar por pediatría y nos tocó rotar por neonatología. Estando en neonatología, a nosotros nos tocaba recibir pues, entre 20 y 40 niños por turno ahí en San Alejandro. Y no tenía nada que ver la reanimación neonatal con lo que vemos ahora, ¿no? Ya teníamos preparado el bicarbonato, teníamos preparado dextrosa al 50% y estábamos haciendo nuestras cuentas que si pasaba determinado tiempo ya le estábamos poniendo bicarbonato. Ahora todo eso se ha quitado, ¿no? Entonces, ahora la evaluación es bastante bien llevada. Claro, todo es producto de eso que aprendimos. Y en el ATLS, que pues ya saben ustedes que es la traducción del Advanced Trauma Life Support, se ha estandarizado perfectamente bien las prioridades de A, B, C, D, E como acrónimo, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de trauma, sea cual sea y donde sea, ajustémonos a la A, B, C, D, E, porque, ok, es un trauma cráneoencefálico y el paciente se va a morir ahogado y no se murió del trauma cráneoencefálico. Resulta que perdió el conocimiento, tenía la panza llena y broncoaspiró y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo rápido, ¿no? Entonces, no estar siguiendo que si se fracturó la cabeza y tiene hundimiento, ¿no? O me acuerdo cuando estábamos, no sabemos mucho de esto, placa de cráneo, a ver si tiene. No, pues si tiene una fractura de cráneo y luego, no, pues ya recuperó el conocimiento y luego, pues ay, eso no es realmente hacer la medicina organizada y selectiva como en la actualidad. Entonces, existen en la actualidad manuales a donde cuando hay trauma, incluso hay una persona en los grandes centros de trauma, cuando llega alguien, que lo único a lo que se dedica es a estar llevando una pauta, no pauta, sino anotando lo que les van dictando cada uno de los médicos de lo que encuentran y de lo que hacen. Y entonces ellos son los clasificadores de cada una de cómo es que llega el paciente, ¿no? Entonces, ok, se entiende el ABCDE, y creo yo que es lo más importante y en trauma de abdomen no podemos estar exentos de eso. Entonces, ¿cuál es el escenario que vamos a tener enfrente con un paciente que tiene trauma de abdomen? Bueno, es importante ver en qué condición, a dónde lo vamos a ver. Los chavos que hacen atención primaria a nivel de los hechos, o sea, los rescatistas antiguamente y ahora ya son médicos de urgencias en el terreno, incluso nosotros tenemos una, pues yo les preguntaría a ustedes, ¿está a nivel de licenciatura los chavos estos que estudian eso en nuestra universidad o es a nivel técnico? Porque creo que también estaba esto relacionado con los de rayos X, ¿no? Porque también tenemos técnicos en rayos X. Creo que no es una licenciatura. Y, No estoy muy segura, pero creo que sí son técnicos. ¿cómo se llama la carrera en este caso, la cuestión técnica? ¿Son urgencias médico-quirúrgicas? El nombre tal cual no lo conozco. Como no es de ustedes, ¿no? Eso nos saca de ondas. La otra vez ya me habían dicho. Bueno, de todas maneras ellos saben perfectamente bien que es un tipo de atención. Entonces, en los pacientes que, por ejemplo, una hemorragia profusa de una contusión cerrada, ellos no tienen mucho que hacer,
salvo reponer volumen. Entonces, ellos tienen que estar muy bien capacitados para acceder a una vía venosa periférica en el lugar de los hechos o, en todo caso, a una central, si no tienen la capacidad. Y de lo más importante es despejar la vía aérea, eventualmente utilizar un desfibrilador, si no es una cuestión directamente con trauma por otro motivo, una arritmia cardíaca, etcétera, o ya con paro, pues de todas maneras el desfibrilador, que eso viene también en el ACLS, ¿no? Que también tiene que ver con lo que ustedes ahora han aprendido de la reanimación cardiopulmonar, que incluso han cambiado los criterios a tal grado de que ya no los tenemos que estar ventilando, que se sabe que el hecho de estar comprimiendo el tórax hace que esté jalando aire el paciente en forma automática y expeliendo, en este caso, el que está con paro, ¿no? Entonces, pues, todo esto ha cambiado totalmente. Bueno, en el caso del ATLS, que sigue vigente y se va actualizando por revisiones. De hecho, nosotros, los cirujanos, tenemos que estar haciéndolo cada 5 años para actualizarlo y estar a las vivas, ¿no? A veces cuando ya no nos dedicamos a esa actividad hospitalaria de estar en un servicio de cirugía general, a donde es de volumen, como en mi caso cuando trabajaba yo. En mi caso, por ejemplo, el ISSSTEP no era un hospital de trauma. Cuando yo hice la residencia, el hospital de trauma por excelencia en Puebla era el hospital universitario, nuestro hospital universitario. Entonces había excelentes cirujanos que atendían el trauma ahí bastante bien, porque ahí llegaban todos, no había otro, incluso el del Seguro Social a veces recibía ya después de la atención que habían recibido en el universitario los pacientes. Posteriormente ya se fueron haciendo así. En nuestro caso, en el ISSSTEP atendíamos a los policías en general, a los judiciales, no a los policías estatales, porque ellos pertenecen digamos, a los municipales, porque pertenecen al municipio, y esos policías son atendidos en el Seguro Social, pero los policías judiciales sí dependen del ISSSTEP, son del gobierno del estado directamente, o los estatales sí dependen de nosotros. Los de los municipios periféricos tampoco. Pues de repente llegaban baleados o llegaban accidentados, o también quien llegara accidentado de otro motivo, por auto, por lo que fuera, dentro de la ciudad, pues si no los llegaban a llevar, si no estaban inconscientes. A los inconscientes que no tuvieran nada que contestar, los llevaban directamente al universitario. Entonces, bueno, con todo esto que les estoy comentando, les decía yo que existe una clasificación específica para cada lesión de cada órgano. Entonces, cada órgano tiene su clasificación y tiene su grado de lesión, sea vaso, sea hígado, sea corazón, sea cerebro, sean huesos, sea tórax, etcétera. Entonces, cada uno tiene y tiene un puntaje. Y les decía yo que hay escalas al respecto, hay todo un libro y un manual a donde aparece por órgano cómo es que son los grados de lesión y también hay revisiones de cómo se presentan. Pero en función de lo que les estoy comentando ahora, les decía yo del ATLS, permítanme, tenía yo una comunicación de ustedes. Profesional asociado a urgencias médicas, PAUM. Gracias, Marcelis. Entonces, así las cosas, esto del ATLS, dirían ustedes, es la neta. Es la neta para trauma en general, para trauma de abdomen en particular, ni se diga. Y entonces, pues estas diapositivas con lo del manejo inicial. Bueno, algo que les quería yo decir también es que en el AB, el A teniendo las vías respiratorias libres, pero en el B con incapacidad para respirar adecuadamente por neumotórax, a donde ha habido una lesión del pulmón, nosotros seguimos inspirando vivos todavía, y nuestro pulmón está ponchado, entonces, y casualmente la cavidad torácica se quedó sellada, porque pudo haber entrado, vamos a suponer, se accidentaron en un automóvil. Y resulta que del automóvil por ahí se le salió una varilla y se les clavó en el tórax y se salió. La varilla que se clavó en el tórax y se salió, la piel, pues finalmente como que se selló, pero el pulmón quedó ponchado, quedó con un agujero. En parte sangrará y en parte estará saliendo aire por el pulmón.
Y entonces ese aire que sale por el pulmón, que queda en la pleura, va a empezar a colapsar el pulmón. Y entonces el paciente va a tener un neumotórax a tensión. Ese neumotórax a tensión va a acabar con la vida del paciente si no se atiende en el lugar de los hechos. Entonces, este personal debe estar capacitado para solo con clínica hacer el diagnóstico de neumotórax y instalar de inmediato pues se puede utilizar solamente hay una válvula que se conocen como de Heimlich, también así como de la maniobra. Se mete un tubito que está conectado a una valvulita que permite la salida y impide la entrada, o de plano se puede hacer una hechiza, incluso con un guante y un tubo, y para salvar vidas a veces podría servir hasta una pluma, ¿no? El que sepa de esto, eventualmente y que tenga una navajita, le dan un tarrajazo en la parrilla costal al paciente, más o menos por ahí entre la cuarta y quinta costilla, y en la línea axilar anterior, y ahí pueden darle un tarrajazo y enterrarle una pluma, bueno, la punta, digamos, de una pluma como ahorita tienen ustedes, no me están viendo a mí, voy a quitarles, por decir, una como estas, ¿no? A donde se le puede dejar solamente la parte inferior. Entonces eso va a permitir que escape el aire que está a tensión y el paciente no se va a morir. Claro, si se la dejan ahí va a tener lo que se conoce como barotrauma, como una respiración paradójica, pero no se va a morir el paciente en el lugar de los hechos. Claro, si el personal que viene en la ambulancia está preparado y llega a tiempo, pues va a poder salvar la vida, para que vean ustedes, ¿no? Y entonces en el ATLS, les decía yo, están pues el ABCDE. No toca aquí repasarlo tal cual, pero no puedo quedarme sin hacerlo, por lo que implica, ¿no? Entonces, vía aérea permeable con control de la columna cervical es algo muy importante, porque se acordarán ustedes si ustedes llegaron a ver cómo se murió el luchador el perro aguayo, que yo creo que se rompió 3 veces el cuello, se murió como 2 o 3 veces antes de que lo asistieran al pobre, ¿no? Entonces, en ver la respiración y la ventilación adecuada, en C la circulación, les decía yo, por ejemplo, si tiene un chisguete por una arteria tienen una herida grande y se ve la arteria cómo está aventando el chisguete, pues eventualmente pueden llegar con una pinza y ponerla, o un vendaje compresivo. En la actualidad no se recomiendan tanto los torniquetes, ¿no? También hay como pantalones neumáticos, ¿no? Que pueden apretar las piernas, etcétera. Incluso sirven como férulas también. El déficit neurológico se detecta de inmediato si el paciente está consciente, inconsciente, desorientado, etcétera. O no solamente eso, ¿no? Sino también esto se debe a disability, que no nada más es un déficit neurológico, sino que también puede estar relacionado con una fractura y con una imposibilidad para mover el miembro por fractura, ¿no? En el caso, y exponer al paciente para todo, pero que esté controlado y que no se enfríe, ¿no? Entonces serán los objetivos que tenemos. Entonces, en abdomen, les decía yo que lo que tenemos pueden ser contusiones cerradas y heridas por arma blanca o por arma de fuego. Y pues el trauma cerrado ya sabemos que tiene una dinámica. Eso también, algo importante es saber de la cinemática de la lesión. O sea, ¿cómo fue? ¿Es por desaceleración? ¿Es por compresión directa? Y claro, si están los agujeritos ahí como los estamos viendo, pues está claro el asunto, ¿no? Y hay varios aspectos alrededor del trauma que tendríamos que ver, pero lo que me interesa ahorita con ustedes es qué va a suceder con un paciente que tiene un trauma abdominal que nos llega a urgencias. Básicamente ese es el club que me interesa, ¿no? Entonces, la pregunta que surge, ¿en qué cavidad cabe más sangre sin que se muera el paciente rápido? Entonces, si es en el cerebro, ustedes con poquita sangre que tengan libre en el cerebro, el paciente se le comprime el cerebro y se muere uno. En el tórax, si ustedes empiezan por ahí del litro de sangre en el tórax, pues interfiere con la respiración y si se está perdiendo por ahí también nos pelamos. Pero podemos tener 2, 3 y hasta más litros de sangre en el abdomen. Posiblemente, claro, si es esa cantidad, pues vamos a estar muertos. Pero a lo que me refiero es que si
sin que se muera el paciente con una cantidad no tan pequeña como la del cerebro y no tan pues, regular como la del tórax, ¿no? Que pues como interfiere con la circulación y con el propio corazón. O por ejemplo, en el pericardio, pues, el pericardio con muy poquito se aplasta el corazón y pelas, ¿no? Entonces, bueno, los pacientes van a llegar y lo idóneo que nosotros vamos a hacer a todos, monitorizarlos, electrocardiograma si lo tenemos, pulsoximetría, signos vitales, ponerle un catéter grueso o dos, porque si lo que tenemos es choque, normalmente aquí son choques hipovolémicos o choques neurogénicos, si es que al paciente se le ha seccionado la médula y hay que pasarle volumen. En el caso de los neurogénicos hay que pasarles aminas. Aquí pues no hay tanta sepsis, porque la sepsis se va a dar de aquí para adelante, ¿no? Si se le agujeró la tripa, pues está iniciando la sepsis, pero la sepsis en ese momento no le está causando choque séptico, sino hasta que se instale pasadas las horas, ¿no? Entonces, poner catéteres, si es posible, y lo necesita un catéter central, uno nasogástrico, la sonda vesical. Los laboratorios que se piden de entrada no son muchos, y una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta es si está embarazada o no la persona. Las alergias son muy importantes. Y de rayos X no se pide gran cosa, no se pide más que una lateral de cuello, una AP de tórax y una AP de pelvis. Y no más, no se requiere más. Y en el caso de contusiones cerradas de abdomen, el tener a la mano un ultrasonido. Ahora en cualquier servicio de urgencias que se precie de serlo, se tiene ultrasonido y el lavado peritoneal ha pasado a segundo plano. A mí me tocó la era de los lavados peritoneales, en la actualidad es el ultrasonido de urgencia, que es el que nos permite ver que hay líquido libre en la cavidad abdominal. Puede ser sangre, puede ser otra cosa, pero eso nos da criterio a los cirujanos de abdomen en este caso, o de trauma. Los cirujanos de trauma están capacitados para incursionar en tórax, en abdomen principalmente. Y lo idóneo es que haya de todas las disciplinas. Entonces, que esté cerca el neurocirujano, que esté cerca un oftalmólogo, que esté cerca un ortopedista o hasta un urólogo, ¿no? En el caso claro, las lesiones urológicas las podemos atender los cirujanos de trauma cuando nos hemos dedicado a eso, ¿no? Entonces, la evaluación primaria A, B, C, D, E. No hay otra cosa que hacer. Y no deben pasar al siguiente punto. Claro, si ustedes están revisando la vía aérea y el paciente está aventando un chisguete, pues alguien que les ayude y se acomida a quitar el chisguete. Pero si ustedes se dedican a estar queriendo tapar el chisguete y se tardan en hacerlo y el paciente no respiró, pues ya tiene paro cardiorrespiratorio, ya valió, ¿no? Entonces, pues ahí. Viene la evaluación secundaria, que tiene que ver con este acrónimo de AMPLIA en español y AMPLE en inglés, que aquí tiene que ver con alergias, allergies, con medication también, y con P, que es patología previa, y aquí se incluye el embarazo, si es que tenemos la posibilidad de que alguien nos dé los datos, porque si llegan solos, pues muchas veces pues ni nos dan los datos, ¿no? Entonces, ahí tenemos. La LI es, en realidad es en inglés, viene de liquids, y aquí en español lo han traducido como libaciones o alimentos recientes, la LI. Entonces, esto está en rojo, que viene de amplia, ¿no? Lo que habíamos anotado. Amplia. Bueno, entonces la LI de libaciones. En A, al final, es el ambiente en el que se encontraba el paciente o los elementos o los eventos relacionados también. Bueno, acuérdense que hay que descubrir al paciente totalmente y revisarlo por atrás y por adelante. Y luego, eso es la evaluación secundaria. Y tenemos nosotros la revisión secundaria. En la evaluación partimos con esto, de hacer como preguntas, y en esto la revisión directa, que aquí sí ya vemos nivel de conciencia, utilizamos la escala de Glasgow, las pupilas, cabeza, maxilofacial, cuello, todo absolutamente. Tenemos que ver absolutamente todo. Entonces, ya entrando al tema de lleno, en relación al trauma cerrado de abdomen, las vísceras que más frecuente, cuando es trauma cerrado, y la pregunta siempre surge, van casi a la par el hígado y el vaso, pero el que más se lesiona fácilmente es el vaso, porque también depende de la dinámica del trauma y de la cinemática y del sitio donde fue. Si la contusión es del lado derecho, difícilmente es el vaso. Si la contusión es de frente, es más fácil que sea el vaso. Entonces, y si es del lado izquierdo, pues obviamente va a ser el vaso. Y claro, no está exento que alguna lesión del lado izquierdo, sobre todo en pequeños,
cuando tienen el ligadote muy grandote proporcionalmente hablando, se lesione mejor el hígado que el vaso, aunque el trancazo sea del lado izquierdo, pero esa es una excepción. A mí me tocó ver una chiquilla de más o menos como 5 o 6 años de edad que la atropellaron enfrente del ISTEP y según me dicen, el director que estaba en turno iba saliendo, vio cómo la atropellaron, la subió en brazos y la atención fue inmediata porque pues estaba el servicio de urgencias ahí, ella no era derechohabiente ni nada. Y realmente fue una atención pues por la urgencia. Y me acuerdo que la residenta de pediatría, ahora muy buena pediatra, atendió de maravilla al paciente, de inmediato la canalizaron, de inmediato le empezaron a pasar soluciones, y era evidente que la paciente traía un moretón enorme del lado izquierdo y se veía como abolsado, como si nada más estuviera la piel, como si estuviera rasgado el tejido muscular. La metí a la parotomía sin dudarlo, sin hacerle más estudios a ella, la niña tendía al choque, y tenía una sección casi completa de los segmentos 2 y 3 del hígado, y el vaso estaba indemne, y lo que sí tenía una rasgadura total del peritoneo y todos los músculos laterales del abdomen, excepto la piel. La piel dio y por eso se veía ahí el moretón. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo. Entonces, cuando les preguntan a ustedes, lesión más frecuente de trauma cerrado de abdomen, vaso. En el penetrante lo que más se lesiona es el intestino delgado o el colon, casi también a la par, y depende también del sitio donde sea, incluso cuando hay puñaladas o balazos que están cercanos a la parrilla costal, las lesiones se deben considerar toracoabdominales. Y las lesiones que están por debajo de la tetilla en los varones y lo que correspondiese a las mujeres, también se deben considerar tóracoabdominales, porque pues en la cúpula abdominal puede estar subiendo hasta el nivel de las tetillas en los varones. En las mujeres, pues lo que corresponda, ¿no? En el caso de, ahí tenemos dos aspectos que considerar. Ya pasamos por el ATLS, ya vimos al paciente, nos enteramos de la cinemática de trauma, y tenemos que ver qué tantas regiones del cuerpo están afectadas. Y en el caso de que nos limitemos del abdomen, tenemos que ver si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está estable, podemos hacer muchos estudios para investigar, pero si está inestable no podemos hacer gran cosa, porque la inestabilidad en trauma abdominal, penetrante o cerrado, pues significa sangrado. Entonces ahí lo que vamos a estar haciendo es tratar de estabilizarlo. Si no podemos estabilizarlo, hay que hacer la laparotomía de inmediato. Si es trauma cerrado, el paciente está inestable y de inmediato le hacemos un ultrasonido ahí que se conoce como FAST y sale positivo, pues el paciente va a quirófano de volada. Y aquí tienen ustedes de trauma penetrante de abdomen, cómo es que están el estable y el inestable. Entonces con el estable, pues podemos hacer, dependerá. Si es penetrante, aquí recuerden que es penetrante. Había yo mencionado primero el contuso, el cerrado. Bueno, trauma cerrado de abdomen. Paciente estable, pues puede llevarse al ATAC, puede hacerse con toda calma lo que ustedes quieran y valorar si se tiene que operar o no. Si el paciente está inestable, se hace lo que se conoce como FAST, que es precisamente el ultrasonido adentro del servicio de urgencias, y si sale positivo, pues se hace la parotomía, y si sale negativo, pues pues hay que ver qué es lo que lo está inestabilizando. Puede ser una fractura de columna, que si ya tenemos nosotros la P de abdomen, podemos a lo mejor checar que está fracturada la columna, aunque el paciente no esté sangrando mucho o sangre muy poquito. Entonces, pues eso es lo que podríamos tener, ¿no? Aquí les quiero mostrar qué significa FAST, que quiere decir Focus Assessment by Ultrasound for Trauma. De ahí viene el acrónimo, que quiere decir evaluación focalizada por ultrasonido en trauma. Y lo que se alcanza normalmente la revisión es muy específica, se va uno a la porción diafragmática derecha del hígado o al fondo de saco de Douglas, son los dos sitios, y si se ve una imagen hipoecoica como esta, pues quiere decir que hay líquido libre en la cavidad abdominal, y si hay líquido libre en la cavidad abdominal, pues es positivo. Aquí se observa los sitios más frecuentes de exploración, cavidad pélvica, en porciones subdiafragmáticas, que es a donde se alcanza a acumular líquido. Por ejemplo, aquí se ve poco líquido. Y ya el hecho de estar viendo o no que si se lesionó la víscera, eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es que se esté regando líquido. Claro, si ustedes ven líquido, como en este caso, y ven un vaso fracturado que está junto al riñón acá, bueno, pues ya sabemos que es el vaso que está lesionado, ¿no?
Entonces es lo que tenemos. Otras opciones eran hacer lavados peritoneales, que ya casi ni se los menciono porque utilizábamos en adulto 250 medio litro de solución fisiológica, se las instilábamos, o bueno, primero pues teníamos que meter un catéter, solíamos utilizar los catéteres que usaban para diálisis peritoneal rígidos. A veces puncionábamos y desde la punción ya obtenían sangre, pues ya era positivo, ¿no? Entonces es como se evaluaba, ¿no? O si no, recontábamos los eritrocitos y decíamos que si había más de 100,000, que nada tiene que ver con los millones que hay, ¿no? Pero en esa dilución, en el caso de heridas penetrantes en la cara anterior del abdomen, o así es como son positivos, ¿no? Son toracoabdominales es en menor cantidad, o incluso si tenían ustedes bilirrubina o fosfatasa alcalino amilasa, incluso los leucocitos menores, mayores de 500, ya se supone que era positivo. Ya no lo utilizamos mucho Entonces, es lo que hacemos en trauma cerrado de abdomen. En herida penetrante, pues si está inestable, pues va a cirugía de volada y ni lo dudan. Cuando están estables, si es por arma blanca, hay que checar, ¿no? A veces el arma blanca es pequeña o nada más se fue sesgada y ni siquiera penetró a la cavidad abdominal. No es fácil de hacer el diagnóstico ahí. Se usa a veces ponerle al paciente, hacerle un aseo, ponerle lidocaína, introducir el dedo para ver si se va hasta allá o no. A veces hay que agrandar un poquito la herida en la piel para que nos permita ver y poder valorar. Si nos metemos hasta la cavidad, pues es penetrante, no hay pierde. Y si no queda duda, la verdad. La verdad es que a mí me queda duda. Si es por arma de fuego y es en la cara anterior del abdomen, en el cuadrante superior derecho, o es tangencial, pues para eso tiene entrada y salida y fue en el hígado y el paciente está estable, no tiene ningún otro dato y a lo mejor, claro, pensar que fue relativamente lateral, ¿no? Y que no le va a hacer más daño, pues puede hacerse la tomografía, puede manejarse en forma conservadora al paciente, ¿no? Va a tener ahí un poco de fuga de bilis probablemente, eso lo va a tolerar el paciente bien, un poquito de hemorragia. Incluso hay protocolos a donde hasta 1,000 mililitros en la cavidad abdominal para pacientes estables se les puede dejar y dejar que se reabsorba. No siempre se reabsorbe, a veces hay que reoperarlos. Los pacientes luego tienen algo de peritonismo y demás. Entonces, estos son los criterios que permean, ¿no? Bueno, obviamente si los pacientes después de lo que pensamos que era una herida por arma blanca que no era penetrante empiezan a tener datos de respuesta sistémica, inflamatoria, leucocitosis y demás, pues quiere decir que se agujeró una tripa, ¿no? Que esa no avisa de inmediato. Entonces hay que meter a los pacientes a quirófano. Las indicaciones para la parotomía en trauma cerrado es hipotensión, clínica de hemorragia, lavado peritoneal o ultrasonido positivo, herida penetrante con hipotensión, herida que atraviesa la cavidad y que ahí sí está un poco más central, ni lo piensa uno, se mete uno al quirófano, evisceración, y en las penetrantes, también hemorragia por recto, estómago, genitourinario, también, o sea, ¿qué tiene que sangrar un paciente al que le dan una puñalada por el recto o por el estómago o tener hematuria? Pues, lesionó alguna de esas vías relacionadas, ¿no? Entonces, no nos queda duda cuando tenemos una evisceración de, esta es penetrante, por supuesto, pues se le salió el epiplón acá a este individuo, y en este caso, pues no hay duda, ¿no? A veces les meten tarrajazos demasiado grandes, se les sale toda la tripa, ¿no? Entonces, pues, o cuando a los toreros, ¿no? Que a veces les dan cornadas y que hubo uno que de plano se agarró los intestinos, pues se le estaban saliendo, ¿no? Peritonitis, pues hace obvia la indicación. En trauma cerrado, el que haya neumoperitoneo, en una TAC, ya se hizo el paciente estable, pues habla de víscera perforada, ¿no? Aire retroperitoneal, que se habla de, cuando hay aire en el retroperitoneo, habla de lesión del duodeno. O si se rompe el diafragma y se metieron las vísceras para arriba, pues no nos queda duda. Y pues si hay ruptura gastrointestinal, de la vejiga, del pedículo renal o del parénquima, pues hay que actuar. Acá les traigo un ejemplo de cómo es que ubicamos nosotros el trauma esplénico. Son varias de las imágenes que traigo por acá. Nada más déjenme ver aquí. Es un concepto de cirugía de control de daños. Por el tiempo, ¿no? De cómo estamos ahorita, para más o menos calcular. Ok. Entonces, esto del trauma esplénico,
tenemos un capitulito nosotros ahí de acá a futuro que habla sobre patología esplénica. Entonces, patología quirúrgica de vaso, ahí voy a hacer un poquito de hincapié, pero quiero que ustedes se den cuenta cómo es que tratándose de vaso, la lesión esplénica, pues puede ir en grados. Entonces, acá tienen dibujos, pueden ustedes ver, se analizan dos aspectos, la presencia de hematoma y la presencia de laceración. Entonces, las laceraciones, acá es una laceración chiquita, una laceración más profunda, acá hay pues puede decirse que casi desprendimiento de todo este polo inferior del vaso, acá hay una laceración que está prácticamente en forma longitudinal y aquí hay una múltiple, ¿no? Entonces, de ahí se clasifican las heridas en el vaso. Ambas tienen que ver. En el grado 1 hay un hematoma subcapsular menor del 10% del área esplénica o una laceración menor de 1 centímetro de profundidad. En el caso de grado 2, hay un hematoma subcapsular que va del 10 al 50% o un hematoma menor de 5 centímetros de diámetro sin expansión, que son de los, digamos, de los que se ven como estos, ¿no? Un hematoma aquí largo, ¿no? En el grado 2. Aquí estamos. O una laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad. Eso, claro, eso ya lo vamos a hacer estando operando, ¿no? En el grado 3 hay un hematoma subcapsular mayor del 50% en expansión, una laceración mayor de 3 centímetros, pero no le ha pegado al ilio. Y en el grado 4, pues le ha pegado al ilio o de plano hay una desvascularización o es una laceración múltiple como las que acabábamos de observar en el que les mostré. Hay un grado 5 donde hay arrancamiento de plano y ya no tiene circulación, está negro el vaso o está totalmente pálido, ¿no? Entonces, pues ya valió. Hay ocasiones a donde nos limitamos nosotros a aspirar la sangre y es curioso porque una vez que sangró, el hecho de que el paciente caiga en hipotensión, las arterias tienen tendencia a la contracción. Entonces se contraen y dejan de tener circulación. Y lo único que hacemos a veces es sacar 2 pedazos de vaso y se acabó y hay que buscar la arteria así para ligarla cuando menos. No vaya a ser que cuando el paciente vuelva a tener una buena TA, empiece a chisguetear nuevamente, ¿no? Entonces, pues el cuadro clínico, pues puede ser con o sin dolor, pero lo más importante cuando es importante es la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Se acompaña muchas veces de fracturas costales. Por ejemplo, miren acá, les estoy mostrando esta tomografía, muestra que hay líquido. Bueno, en este caso, al ser tomografía, esto no es líquido, al ser tomografía, esto es aire, ¿no? Entonces, pero aquí sí, esto sí es líquido. Entonces, tiene líquido libre que puede ser sangre, e incluso aquí, si se fijan, tiene enfisema, tiene aire debajo de la piel y por arriba de las costillas, pues tiene enfisema. Entonces, este paciente tuvo lesión en el pulmón y tuvo lesión en el vaso. Y lo que se puede ver acá son varias fracturas costales, se observan perfectas. ¿Por qué llegó hasta el ataque este paciente? Pues se supone que estaba hemodinámicamente estable. Entonces, la asociación fracturas costales con lesión del vaso, sobre todo de las costales bajas del lado izquierdo, pues es importante. Entonces, es a donde tenemos que pensar en eso. Acá, por ejemplo, es un paciente obviamente estable, al que se le está haciendo incluso una tomografía simple y contrastada y puede llegarse a ver que haya laceraciones o no. Entonces, eso es lo que quería yo mostrarles. Por ejemplo, esta muestra acá está perfundiendo bien en esta zona y no perfunde acá. Se piensa que es un hematoma. En este caso, no perfunde la mayoría del vaso, entonces, pues tuvo un problema de circulación ilear, nada más perfunde esta parte, este paciente hay que operarlo y hay que quitarle el vaso muy probablemente. O en este caso, a donde tiene un hematoma, una lesión, pero pues tiene una esplenomegalia este paciente, ¿no? Entonces, pueden ustedes ver aquí cómo está la lesión. Entonces, bueno, son ejemplos que les quería yo mostrar. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues va a depender el grado, ¿no? Entonces, en pacientes inestables, urgente, y cuando están muy estables puede hacerse hasta por la paroscopía en un momento dado, cuando no, definitivamente a entrarle, ¿no? No hay que olvidarse. Esto de la esplenectomía parcial, porque antes incluso, ahora que veamos vaso, nos vamos más a fondo con esto, porque ahorita todavía tengo algunos otros aspectos que considerar. Por ejemplo, las heridas penetrantes por arma de fuego.
¿no? Ya hablamos, la de vaso que les estoy mencionando, pues son lesiones cerradas, es una lesión contusa y su clasificación. Así como la del vaso, está la del hígado, está la del páncreas, está la del duodeno, está la de los riñones, está la de la vejiga, etcétera, 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 etcétera. Hay una bola de clasificaciones en abdomen de cada órgano que está relacionado con eso. Pueden ustedes checarse. En Google están prácticamente todas, incluso está la clasificación, el librito este de clasificaciones internacionales, porque ya hasta se hizo estandarizado. Busquen cuál es el grado de lesión de X o Y, y ahí pueden ustedes ver. Hay, en lo que es en hueso, hijo, hay una variedad enorme de lesiones óseas, ¿no? Que pueden ser por torsión, por compresión, por extensión, por hiperextensión, por aplastamiento, hay una bola. Bueno, cuando los pacientes llegan inestables en heridas penetrantes o cerradas, hacemos lo que llamamos cirugía de control de daño. Entonces, esta cirugía de control de daños tiene varias etapas. Lo primero que nada, en general, cuando vemos un paciente, hay que evitar esta tríada que se conoce como letal, que es hipotermia, acidosis y coagulopatía. O sea, hipotermia, acidosis y coagulopatía. Cuando caen los pacientes traumatizados en esto, claro, ya pasaron por estar hipotensos y lo que ustedes quieran, pues la mortalidad es elevadísima, por eso se le conoce como triada letal. Entonces, para evitar esto, nosotros en el quirófano lo que hacemos es cirugía de control de daños. Lo que es muy evidente que sangra, pues ligarlo, pero a veces el hígado tiene varias laceraciones y entonces lo que se hace es empaquetamiento. Entonces la cirugía de control de daños se divide en 3 etapas. En la primera etapa, en el quirófano, tiene que ser una reanimación rápida en urgencias y pasar al quirófano, controlamos la hemorragia y si hay contaminación muy obvia, procuramos que no se esté escurriendo materia fecal, etcétera, si se puede evitar eso, y solamente se empaqueta y el abdomen se cierra en un solo plano con un surjete hacia a lo rápido, ¿no? Y el paciente queda empaquetado. Hay que evitar en todos los casos que haya hipertensión abdominal. O sea, el abdomen no tiene que estar a tensión. Es cuando también se puede utilizar la bolsa de Bogotá para que el paciente no quede muy a tensión. Entonces, bueno, estábamos entonces en estas etapas. Eh, en la etapa 1 habíamos quedado con esto. En la etapa 2, al paciente se le traslada a la terapia intensiva, se le tiene bien tapadito, incluso debajo de las colchas se les pone un airecito que circula tibio para subirle la temperatura al paciente. Obviamente se le pone volumen, si necesita aminas se le ponen aminas, se trata de controlar la coagulopatía si es que cayó en coagulopatía, se le sigue transfundiendo si lo necesita y se hace una optimización hemodinámica, que eso es lo que se trata de hacer. El paciente se estabiliza y no cayó en la tríada letal de hipotermia, acidosis, les había yo dicho, está siempre y coagulopatía. Y entonces vamos a hacer una revaloración para el paciente volverlo a meter, porque si se deja empaquetado, pues se le dejó cuerpo extraño en el abdomen, hay que sacarlo. Y entonces en la etapa 3 hay que corregir todas las lesiones y cierre definitivo del abdomen. La etapa 2 puede durar 24, 48 horas hasta 72 horas y ya meter al paciente después para corregir todas las lesiones. En ocasiones se puede estar ya preparado con catéteres y demás para tratar de que al descomprimir el paciente no se vacíe en ese momento y entonces evitar. Uno de los objetivos en trauma es evitar la hipertensión abdominal. Los pacientes cuando llegan traumatizados, para nosotros poder corregir una unidad de sangre perdida, solo con cristaloides, o sea, con Harman o con solución fisiológica, tenemos que utilizar de 2 a 3 unidades equivalentes con sangre. Entonces, si perdió 500 mililitros el paciente, necesitamos utilizar de 1,200 a 1,500 mililitros de cristaloides para que el paciente tenga volemia adecuada. Entonces, si el paciente ha sangrado 2,5 litros o 3, entonces en forma paulatina, nosotros tendríamos que estarle restituyendo alrededor de 6 o 7. ¿Qué pasa con ese líquido cuando nosotros tenemos al paciente con el abdomen abierto en operación? Genera edema de las vísceras y luego las vísceras no caben en el abdomen. Entonces, cuando no caben en el abdomen, vemos cosas como esta o como esta también.
Aquí se ve el paciente con sangre y demás. Entonces, pueden ustedes observar que la herida se hizo de lado a lado y pues no caben las vísceras y hay que evitar el apretar la cavidad para meterlas a fuerza, ¿no? Entonces, estos pacientes a veces pueden tener compresas por allá en el hígado y acá no se ve, pero pues son asas de intestino, son asas de intestino. Y entonces, lo que se pretende en estos pacientes es evitar la hipertensión abdominal, ¿no? Entonces, la presión abdominal se conoce como síndrome compartimental o hipertensión abdominal. Nosotros debemos tener una presión intraabdominal cuando es mayor de 20 milímetros de mercurio se tiene este síndrome y normalmente se asocia o no a perfusión. Es otra de las cosas que para poder perfundirse los tejidos tienen que estar con una presión arterial media de 60 para arriba. Entonces, para nosotros calcular la presión arterial media, aquí está esta formulita, que es presión diastólica más un tercio de la diferencia entre presión sistólica menos diastólica. Y les pongo aquí un ejemplo. ¿Qué pasa a una persona que tiene 120/80? Bueno, la diastólica es 80 más un tercio de la diferencia, que es 40, son 13.3, entonces tendría 93.3. Pues obviamente es muy por arriba del 60 de perfusión, entonces está perfecta la perfusión. ¿Qué pasa con un paciente que tiene menos? Pues ahí es donde pueden ustedes hacer sus cuentas. No les puse acá un ejemplo, pero ¿qué pasa si el paciente está con 60/40, ¿no? De TA, pues tiene una presión arterial media bien baja. Y luego si la presión intraabdominal es más alta, pues la perfusión en el intestino, pues no va a existir, ¿no? Entonces, eh, la hipertensión intraabdominal tiene que ser igual o mayor a 12 milímetros de mercurio para pensar en hipertensión abdominal, ¿no? O sea, el hablar de hipertensión intraabdominal es cuando la presión adentro del abdomen es de 12 milímetros de mercurio o más. Y normalmente es en 3 mediciones, en tomas de unas 6 horas. O que la presión de perfusión abdominal sea de 60 milímetros de mercurio o menos en 2 tomas. ¿Cómo sacar? Y ese es el otro ejemplo que les traía yo aquí para hacer cuentitas. Vamos a suponer, esto se hace de presión arterial media menos la presión intraabdominal. Entonces, no me acuerdo si lo puse aquí. Ajá, aquí hay uno. Acá hay un ejemplo. Entonces, la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Aquí puse un ejemplo. El ejemplo de hace rato con 120/80 y una presión intraabdominal de 8, pues no pasa nada. Tiene 85.3 de perfusión las vísceras. Pero en el caso de una persona que llega con 80/60 de presión y luego le quieren cerrar ustedes el abdomen o precisamente por la sangre que se le acumuló en el abdomen hizo que tuviera 15, entonces tenemos 66 de presión arterial media menos 15, tenemos 51. Y entonces tenemos que está por debajo de 60. Entonces no debe sucedernos esto. Cuando surge una cosa y otra, van de la mano, es la presión arterial media y la presión intraabdominal. Si la presión arterial media está bien, pero la presión intraabdominal anda por ahí de 30, pues también hay bronca, porque la perfusión en las vísceras va a ser baja. ¿Cómo podemos saber cómo está la presión intraabdominal? Pues le ponen ustedes ahí un par de jeringazos, tiene una sonda Foley el paciente, ya se vació su orina, le ponen un par de jeringazos, unos 50 mililitros, pueden hasta utilizar un poquito más, y cierran la punta de la Foley, a donde está conectada, y miden ustedes la presión con un baumanómetro, lo pueden medir ustedes acá. O conectarla en un momento de forma directa, o si tienen un transductor de presión electrónico, pues mucho mejor. Y ahí es donde miden en milímetros de mercurio la presión y tiene que ser menor de 12 milímetros de mercurio. Cuando yo opero por la paroscopía, que claro, es un ambiente controlado y todo, ponemos a los pacientes con dióxido de carbono dentro de la cavidad abdominal y normalmente los ponemos a 12 y hasta 15. Sabemos que tienen hipertensión abdominal, pero estos pacientes, ¿qué es lo que sucede con la hipertensión abdominal? ¿No? Entonces acá tienen ustedes, incluso se divide en grados. Si la presión intraabdominal anda entre 16 y 20, es de primer grado de agua, y que es de entre 12 y 15 de mercurio. Entonces nosotros operamos por la paroscopía con una hipertensión intraabdominal grado 1, por decir así, de 16 a 20 grado 2, 21 a 25 grado 3 y más de 25 grado 4. Entonces estos pacientes empiezan a tener, se les comprimen las venas, se comprime la cava,
se comprimen las venas renales y los pacientes empiezan a tener una especie de insuficiencia venosa en ese sentido aguda, que al final da al traste y se vuelve arterial, y entonces se isquemian los tejidos y los intestinos no son la excepción, ¿no? Entonces los pacientes empiezan a tener oliguria, ¿sí? Cuando tenemos esta presión, y de plano ya no orinan nada cuando tienen esta presión intraabdominal. Pueden tener insuficiencia cardiovascular. ¿Por qué? Porque no retorna la sangre, porque está apretado el abdomen, no retorna suficiente sangre a la aurícula derecha y los pacientes pueden tener pues, falla cardíaca global, tienen insuficiencia renal, respiratoria, trastornos gastrointestinales y del sistema nervioso central. ¿Por qué el respiratorio? Porque el tener hipertensión abdominal hace que se suba el diafragma hasta arriba y el paciente no puede ni respirar. Entonces, bueno, eso puede dar al traste con la vida del paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues utilizar, para evitarlo, abrir el abdomen, dejarlo con bolsa de Bogotá, en lo que el paciente pues se le va quitando el edema de acá, obviamente hay que quitar el sangrado y demás, entonces es uno de los usos. Es más, ahora que veamos el tema de pancreatitis aguda aquí con ustedes, y antes que se me olvide, qué bueno que lo mencioné, por favor, empiécense a estudiar. No, ustedes no son, es con los de digestivo y se me pasó. Bueno, entonces ahora que veamos lo de pancreatitis aguda, van a darse cuenta que uno de las pocas indicaciones para cirugía es síndrome de hipertensión abdominal. Entonces abrimos y no le hacemos nada al páncreas, lo único que hacemos es liberar la presión en el abdomen, la verdad. Podemos hacer algún aseo ahí por si se tiene que hacer, que hay algo, que haya ascitis pancreática eventualmente, y se deja el abdomen. Esto que está aquí se conoce como la parostomía también, la parostomía, o sea, dejar abierta la cavidad abdominal. Bueno, hasta acá está lo de trauma de abdomen en forma general, pero quería que tuvieran el concepto. Y pues escucho preguntas de ustedes. ¿No? ¿No hay preguntitas? A ver, Juan Blanco. Sí, buenos días. Bueno, surgió una duda, no sé si se dé algún tratamiento profiláctico y en qué etapa de la cirugía de control se pueda dar y pues qué medicamentos podríamos dar en dado caso de un trauma abierto. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, a baleados o apuñalados? Pues no sé, o sea, si se dan medicamentos como para evitar, pues, que por ejemplo evolucione el choque séptico o algo así. Ajá, claro. Bueno, en realidad el de trauma abierto, normalmente vamos buscando, cuando ya nos metemos a operar con un paciente que recibe lesiones por proyectil de arma de fuego o incluso aquí hay muchos criterios específicos para eso, ya dentro de la especialidad. Pero lo primero que vamos viendo es igual, nos vamos aquí no es el A, porque el A y el B, pues la vía ventilatoria la tiene garantizada el anestesiólogo, ¿no? En mi caso, me iría yo al C, y en el C es el circulatorio. Entonces, si hay sangre, aspiramos de inmediato y buscamos el sitio donde sangra y cohibimos la hemorragia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que cohibimos la hemorragia, tenemos que buscar detalladamente, y es a donde hacemos la laparotomía exploradora, que no haya lesión en la víscera. Si la lesión es muy evidente, al paciente pues hay que suturarle si está en condiciones. Ahora que se utilizan proyectiles de alta velocidad, luego está el agujero chico, pero la quemadura es muy grande alrededor, porque se produce ese fenómeno como de quemadura. Entonces nosotros necesitamos, para evitar que el paciente, vamos a suponer que tiene en una víscera o varias vísceras, porque ahora también con las metralletas que se utilizan, que sueltan un montón de balas por segundo, pues tienen un montón de agujeros. Entonces a veces hay que resecar el segmento de intestino, y si el paciente ha tenido choque, está anémico y demás, se prefiere exteriorizar el asa y hacerle una ileostomía o una colostomía, dependiendo del caso. Entonces eso genera profilaxis para fuga intestinal. Aquí ya vimos fístulas o lesiones inadvertidas que pues van a generar otra vez peritonitis. Entonces, si llegó contaminada la pared, vamos a suponer que el paciente no tenía mucho sangrado y que le dieron 3 o 4 puñaladas.
y que nos encontramos algo así como 1,5 litros de material intestinal más sangre, pues ese paciente probablemente, porque luego se los dan en el campo, se fueron los asaltaron, qué sé yo, y se tardaron 1 o 2 días en encontrar al individuo que no se ha muerto, y ya casi viene, pues está séptico, hay que utilizar los antibióticos de amplio espectro. Si solamente llegó, vamos a suponer que se tardaron 2 horas los de las ambulancias en llevárnoslo y encontraron perforación intestinal, hacemos un buen aseo, pues sí hay que utilizar antibiótico de amplio espectro, no se requiere de cubrir anaerobios, salvo que tengan ustedes lesión del colon y sobre todo del izquierdo, pero si es intestino delgado, suturan las lesiones, si las ven que garantizan, buen aseo y se le deja nada más un antibiótico de amplio espectro que podría ser ciprofloxacino intravenoso o pudiera ser ceftriaxona. Entonces, de esa manera se manejan los pacientes, no tanto para hacer profilaxis, no ya sería tratamiento, ¿no? Para profilaxis, pues realmente podemos utilizar también antibiótico de amplio espectro y hay veces que se hacen laparotomías blancas. Si hacen una laparotomía, le dieron aparentemente a una persona una puñalada y resulta que no encontraron ninguna lesión, aunque haya sido penetrante, que puede ser a veces, apenas sí se insinuó el cuchillo y rasgó el peritoneo y se regresó, pues no hay que hacerle nada, nada más una buena revisión para que no hayan encontrado ustedes tripas lesionadas, no las hubo, bueno, pues entonces ahí se termina el asunto. ¿Pueden darle antibiótico profiláctico a esa persona? Pues pueden darle una dosis, la de profilaxis eventual de la cirugía, pero pues ahí es una cirugía limpia. Bueno, no tan limpia porque se utilizó un puñal en la calle, sería contaminada en realidad. Esa sería la indicación para el antibiótico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta acerca de las lesiones de estómago. Leí que más bien, si se dañan los nervios, o sea, el nervio vago o el de la Target, debemos de someter al paciente a un procedimiento de drenaje. ¿A qué se refiere esa parte del procedimiento de drenaje? ¿Te acuerdas cuando vimos tratamiento quirúrgico de enfermedad péptica? Sí. ¿Y te acuerdas que les decía yo que cuando hacemos vagotomías tronculares tenemos que hacer un mecanismo de drenaje? ¿Ya es lo mismo? Exactamente lo mismo. Ok, ya. Eso es menos. Gracias. Sí. Bueno, mañana seguimos sobre el tema en realidad, porque mañana vamos a manejar abdomen agudo no traumático, que ese ya es múltiple y tiene un abordaje totalmente diferente y es el que más vemos los cirujanos que no hacemos trauma, que no estamos en hospitales de trauma y que eventualmente puedan tener que ver con ustedes, porque son enfermedades varias y pueden llegarles a consultar a ustedes en su consulta de medicina general inicialmente, ¿no? O pues, ya como especialistas también. Entonces, mañana nos estamos viendo, muchachos. Doctor, Mañana ¿a usted le ha tocado de hoy y de... manejar pacientes ¿Perdón? con trauma? ¿A usted le ha tocado manejar pacientes con trauma? Sí, claro, claro. O sea, pues, acuérdense ustedes que yo fui suplente del Seguro Social muchos años, varios años, y en la residencia pues me tocó hacerlo también, etcétera, etcétera. Mañana le seguimos. Bye. Gracias, Doctor, hasta doctor. mañana. Que tenga un día bonito. Entonces nos vino el tiempo.